Para esto nos acompaña el médico ortopedista José Luis Navarrete. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí con ustedes. Gracias, Nosotros doctor. también, Juan y yo con diversas dudas, preguntándonos si una luxación, si una fractura, si un desgarre, en qué se diferencian, si son lo mismo o no. Sí, lesiones de hueso, lesiones de músculo, porque son situaciones a las que nos podemos enfrentar en cualquier momento dado y de una respuesta rápida, pues está la recuperación absoluta o andar por la vida cargando una lesión. ¿No Así así? es. Claro, sí, todo depende del buen manejo de la lesión, claro, porque sí hay diferencias. Una fractura finalmente es que un hueso se rompa, ¿no? Claro, hay diferentes categorías de fracturas y diferentes formas de romperse un huesito, ¿no? Pero esa es una fractura, la ruptura de un hueso. Ahora, una luxación, muchos los confunden. La luxación es literalmente que la estructura, el huesito, salga de su lugar. Se Es decir, mueve. Se no mueve. rompe. Se No, zafa, se como rompa. decimos. Exacto. Ese sí, así aplica. Se le zafó el hueso. Sí, se luxó, Ouch. se Hay que salió de volverlo su a acomodar. articulación, ¿no? Porque es donde se articula con otro, sale de su sitio y esa es la luxación, ¿no? Que es muy común la luxación de rodilla y de hombro. De hombro, sí, he Claro. escuchado de eso Y mucho. de dedos también, ¿no? Claro, sí, Claro. sí, sí. Y ahí depende del buen manejo, de que en el momento o poco tiempo después de la luxación se pueda generar, pues que se vuelva a acomodar con una tracción el hueso y no genera mayor problema y unos días inmóvil y con eso es más que suficiente. Pero una fractura pues sí requiere ya el tiempo. Claro. Ahora, un desgarre, por ejemplo, una cuestión muscular, bueno, pues sí nos va a complicar un poquito, ¿no? Sí nos va a complicar un poquito porque el músculo tarda más en estar en recuperación. ¿Por qué Y hay que ocurren darle- estos desgarres? ¿Cómo se puede una persona desgarrar un músculo? ¿Una caída puede ser o por ejercicios Tropezón. tropezón? ¿De qué manera ocurre esto? Bueno, la manera en que nos podemos desgarrar un músculo es, por ejemplo, con alguna actividad. Es muy común que cuando estamos en actividades físicas no calentemos adecuadamente. Entonces, el hecho de que, digo, si estamos acostumbrados a hacer ejercicio, el músculo es más resistente. Pero si no, hay personas que pasan mucho tiempo sin hacer ejercicio y de un día para otro quieren hacerlo. Y hay con mucho peso, tal vez. Exactamente, Sí, ¿no? Y se claro. esfuerzan demasiado, su cuerpo no está acostumbrado y es cuando llegan estas lesiones, ¿no? Desgarres, esguinces, por ejemplo. Sí. La contractura, ¿qué es la contractura? Porque eso es básico. No, ya te contracturaste, mijo, te dice la abuelita, te va a hacer un masajito. ¿Qué es la contractura? Y háblanos también de los masajitos que creo que no están para nada recomendados, ¿verdad? Bueno, ahí entran varias cosas. Sí. Las contracturas se generan muchas veces por el estrés muscular. Por ejemplo, el estrés, el famoso estrés que ya es una enfermedad, se aloja en los músculos trapecios que están cerca del cuello. Por eso cada rato nos duele el cuello cuando estamos muy estresados. Pero son contracturas musculares, es como un nudito en el músculo. Entonces, sí se pueden, pues de alguna manera disolver esos nudos. Por ejemplo, con algunos masajes es bueno para una cuestión relajante, pero hay veces que los masajes se hacen contracciones que no son buenas después de una lesión. Yo siempre termino más adolorida cuando voy a tomar un masaje. Creo que no soy candidata ideal para esto o no he encontrado a las personas adecuadas. ¿Cualquiera puede hacer un masaje o hay que aprender a hacerlos? Lo que pasa es que hay tipos de masaje, Claro. ¿no? Ese es un tema diferente, pero hay tipos de masaje. Hay masajes de tipo relajantes, hay masajes con diferentes tracciones. Sí. Claro, pero por ejemplo, para sanar una contractura, una tensión muscular, necesita ser una persona especialista. Lo que pasa es que entran varias cosas, ¿no? Pero sí, definitivamente hay que saber reconocer qué es lo que está afectando al cuerpo. Porque así como puede ser una contractura, puede tener un desgarre muscular. Hay Claro. veces que nos duele mucho la espalda y decimos, bueno, hay contracturas. Pero no, a veces hay un poquito más allá a fondo, Ya. ¿no? Algún problema en columna, algo que está afectando, inclusive desde la niñez, porque podemos traer cosas desde chiquitos Así y no es. saberlo. ¿Tú te has torcido, Gabriela? No sé. ¿Sabe qué? Es que eso es básico, ¿Qué es porque eso? le queremos preguntar, torcernos, a veces lo dejamos, va a sanar solo, y le queremos preguntar, ¿qué hacer si sufrimos una torcedura? Tenemos que ir al médico, aún así que pensemos, no, va a sanar, me pongo una pomadita y con eso se cura. ¿Qué sucede? Cuéntenos. Bueno, ahí, por ejemplo, si hay una torcedura, digamos, de tobillo, Sí. podemos hablar de un esguince de tobillo, Ya. sea de primero o de segundo grado. Normalmente el tercer grado ya requiere una cirugía, pero de primero y segundo grado puede tener un manejo bien con una buena rehabilitación e inmovilizar en caso de que son de segundo grado. ¿Cómo lo inmovilizamos? ¿Qué hacemos? Me acabo de torcer, ¿qué hago? Lo primero. ¿Qué hago?
puedo colocar terapia física, ¿no? Un poquito de hielo para desinflamar la zona, en lo que llego a una instancia donde me van a asistir. Y depende de las pruebas musculares que se puedan tomar y la ayuda a una radiografía, que veamos que toda la estructura ósea esté bien, entonces se puede inmovilizar ya sea con una fibra de vidrio, ya que el yeso ya no se usa tanto, ¿no? Anteriormente se usaba mucho el yeso. Ahorita ya no tanto, ya hay otros medios. Rápidamente, ¿qué hacer cuando una caída afecta a otro órgano del cuerpo? Porque también puede suceder esto, una fractura, por ejemplo. Sí. Ahí es otra cuestión. Por ejemplo, hay fracturas que ya son un grado un poquito más elevado y no nada más puede dañar la zona ósea, sino puede romper músculos, arterias, ligamentos o inclusive algún recorrido nervioso y nos va a quitar gran parte de la movilidad de la zona. Ahora, si es en órgano, podemos hablar de una fractura en tórax o en costillas. El riesgo más delicado en una fractura de tórax, se puede decir que por lo menos en la parte de tórax es una perforación hacia la parte pulmonar. Claro, pulmones o incluso corazón. Muchísimas gracias, doctor Navarrete. Los primeros auxilios son la diferencia entre sanar o llevar a cuestas por la vida una lesión mal atendida. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y nosotros nos vemos un corte. No se vaya, porque regresamos.